Mariana, entonces, por compartir este trabajo y le damos paso a la siguiente ponencia, Elio. Sí, ahora bien, Mariana, perdón. En realidad no era una pregunta, era como un aporte. A mí me pasó en una clase, mandé a estudiar y dije, página tal y tal el libro, léanla por favor para la clase que viene, porque necesito trabajar sobre algo que quiero que tengan alguna información del libro. Llegaron a la clase, estudiaron tal cosa. Sí, vimos videos. Pero no fue uno. Entonces, dije, bueno, yo quería leer el libro, está bien, lo leí. Pero creo que usted nos mandaba un montón de videos en la pandemia, ¿no? Claro. Y dije, claro, está bien, tienen razón. Yo cuando había este recurso lo usé pila dentro. Era recontra válido lo que estaba diciendo. Entonces, en realidad, mi pregunta venía por. Mi pregunta no. ¿Cómo quería un libro? Porque hacer los videos es facilísimo. Me parece que es mucho más fácil. Pero yo quiero la otra parte. Entonces, nada. Un poco de dejar para la reflexión eso, ¿no? Que yo quiero el libro también. Sí, yo creo que no. Claro, por supuesto que no, pero lo que digo es, yo creo que priorizamos, tener como recurso el video es absolutamente válido y es fácil. Yo creo que es fácil. En estas condiciones en donde ellos están hiperacostumbrados a ese formato. Yo estoy de acuerdo también, porque él hablaba de 45 minutos para arriba. Es imposible, tampoco es una clase. O sea, en un video de divulgación vos tampoco estás 45 minutos viendo un video en donde el tipo te tiene completamente. Después de la reunión mecánico y. ¿Cómo? Lo veníamos usando, pero capaz que si ellos se enganchan con la motivación en el video, después termina pensando porque dice, bueno, voy a indagar por qué pasa esto. Y no, si llegan a ver que vos no le das la respuesta, ellos van a seguir viendo cómo no se la respuesta. Eso puede ser. Yo solo quiero, Estelio, pedirle disculpas a Leticia, que no la tenía acá en el cuadro y por lo tanto no le di la palabra. No hubo intención de silenciar su voz. Gracias. La tomó sola. Eso, Leticia la toma la palabra, no se la da. Bueno, entonces estamos allí con. ¿Lo vamos a presentar? Muy bien. Tenemos a una ponencia de María Noel y la otra, María va a ser la que. María Noel va a ser la expositora, María Noel va a ser quien. Bueno, entonces nuevamente estoy presentando acá a profesores del litoral. Me toca presentar a Giselle Vargas y Marino El Valo. Quiero mencionar también que este trabajo lo realizó Virginia Melo, que se desempeñaba en IFD de Paysandú, pero actualmente tiene el rol de subdirectora del Liceo 4 de Paysandú y no va a estar presentando hoy. Bueno, Giselle Vargas es profesora efectiva en el Liceo 1 de Salto y trabaja en IFD de Paysandú y en el CERP del Litoral. Culminó la maestría en educación con énfasis en la formación de profesorado y actualmente es estudiante avanzada de la licenciatura en psicopedagogía. Y María Noel es profesora efectiva en secundaria y formación docente. También trabaja en IFD de Paysandú y en el CERP de Salto, el CERP del Litoral, perdón, y se encuentra culminando la maestría de formación docente en la Universidad Pedagógica de Buenos Aires. El trabajo que ellas van a compartir es sobre experiencias en la utilización de textos literarios para trabajar conceptos físicos en la clase de educación media, y este trabajo lo presentaron este año en el 5º Congreso de Investigación en Didáctica de las Ciencias en Colombia, que se realizó de forma virtual. Así que le doy la palabra a ellas. Gracias. Gracias, María Noel, mi semi-tocaya, casi tocaya. Bueno, ¿puedo compartir pantalla? No sé si ya estoy... Sí, todos pueden compartir. Deberías poder. Perfecto. No, a mí no me sale. Giselle, ¿vos podrás compartir? El poder, a ver. Capaz tiene que ver, a ver, espera que ahora cambié.
Listo como anfitrión. No. Sí, sí, sí. Carla Lazo y Washington Meneses. Ahí. Ahí, ahora sí. A ver si ahí empieza. Tenemos la presentación, no en modo presentación, lo tenemos como en modo edición. A mí me pasa lo mismo que a Hugo. A mí me ocupa la pantalla completa. No tengo otra forma de hacerlo. A ver si yo le hago iniciar presentación, ¿no? Primero compartí y después pasarlo en modo presentación. Ya hice eso. Y probar al revés, María Noel. ¿Cómo? Iniciar la presentación y después compartir. A ver, al revés. Sí, y vas directo a la presentación. Sí, pero si me queda, no tengo computadora, me ocupa toda la pantalla. Sí, pasa eso. Se ocupa toda la pantalla. Claro, no puedo hacer eso. Puedo probar un plan B, que es presentarlo, porque se veía muy chico, presentarlo desde... No, estaba bien. Se veía bien. Entonces Vas a lo tener presento. que ir moviendo Claro, Está. como si fuera un PDF. Bueno, así que ahí ven la primera diapositiva medianamente decente. Ahora no. Ahora no. Ay. Bueno. ¿Ahora? Ahora vemos la presentación en modo edición. Sí, Pero está. dale. A mí, en mi caso, es pantalla completa. No, otra cosa no puedo hacer. Pero vas pasando. A ver, ¿y ahí pasa? No. ¿No? ¿No? Es que tenés que picar la otra. Andá picando las diapositivas que tenés a la izquierda. No, a ver, si yo lo tengo completo, no puedo pasar a la izquierda porque yo no las veo. Ustedes ahí claro. la ven igual. Ahora la ven igual, que yo me estoy presentando. Se ve igual. Entonces lo dejo acá sin presentación de diapositivas. Bueno, ahí está el título de nuestro trabajo, ¿verdad? La poesía y la novela llaman a la puerta del aula de física. Y lo que nosotros hicimos acá con Giselle, originalmente, después que la unimos a Virginia, es un trabajo que articula, o sea, que une de alguna manera la ciencia y la literatura. Y lo que nos interesa primero decir es que nosotros esto no es que habíamos leído sobre esta posibilidad y que nos interesó el tema y tratamos de pensar, sino que fueron actividades que las planificamos en forma espontánea e independiente, y que un día como que nos juntamos y dijimos, mira, yo hice esto y yo hice esto, y nos pareció interesante compartirlo. Todavía no sabíamos en ese momento ni a quién ni cómo, y bueno, y también empezamos a buscar en la bibliografía. Y obviamente descubrimos, un marco teórico que nos podíamos apoyar, y también, obviamente, descubrimos, como siempre, que no fuimos los únicos ni los primeros en hacer esto. Y quiero también hacer la aclaración que lo más común que se usa de literatura, también yo uso mucha película, por ejemplo, de ciencia ficción, no es el caso acá. Nosotros fuimos a textos literarios que no tienen nada que ver ni con la ciencia ficción, ni con, o sea, directamente no apuntan a nada de física ni de ciencias en general, sino que son textos que van a las emociones de las personas, ¿verdad? Como va la literatura y el arte. Y que pensamos, son muy diferentes, y ahora los dos ejemplos que después ya se les va a explicar, que pensamos nosotros, o sea, vimos leyendo esos textos, nosotras, ¿verdad? Que nos abrían un camino justamente para explicar un fenómeno físico desde otra perspectiva, o sea, acercándonos al alumno, ¿verdad?, con una representación del mundo que da la literatura, que es una representación simbólica, igual que tiene la ciencia, pero que podía resultar un camino más amigable porque entraba como por otro lado, por decir así.
Y bueno, y empezamos a leer justamente las comparaciones y las analogías que se hacen de que tanto la literatura como la ciencia son formas de interpretar el mundo. Y que además no son independientes, porque un artista, un escritor, escritora que va a escribir un texto literario, está obviamente cruzado por las concepciones científicas de la época, los modelos, los paradigmas de la época que está viviendo. Entonces hay una zona de permeabilidad, dicen algunos autores, entre esas dos, perdón que todo esto no pasé a la segunda diapositiva, que ahí era esta la que tenía que hablar. Bueno, ahí vieron que lo que escribimos es como un pequeño resumen de lo que yo estoy diciendo ahora. Y que bueno, estoy más o menos como en el punto 3, ¿verdad? Que la ciencia y la literatura son expresiones de una misma cultura y que se acompañan y se retroalimentan. Que son dos modos de explorar la realidad. Hay un autor que dice que la literatura bucea en la realidad, y en realidad si nosotros sacamos la palabra literatura y ponemos la ciencia, la frase nos queda bien igual, ¿verdad? La ciencia también bucea en la realidad, buscando interpretar ese mundo que nos rodea. Y bueno, no sé, Giselle, te dejo la palabra. Bueno, dale. Gracias, Mari. Yo, primero retomando lo que decía, ¿no? Ella de cómo surgió esto, ¿no? De que fue como primero una conversación de pasillo, de compartir prácticas, ¿no? Y bueno, y después ver qué hacíamos con eso, porque nos había pasado lo mismo en la clase. Entonces, cuando nos contamos, dijimos, esto está bueno para poder compartirlo, ¿no? Como decía Mari. Y escuchando a Mariana, ¿no? Mariana decía que además hablaba de los videos, ¿no? Y después decía, encontrar el video para que los estudiantes puedan motivarse o buscar la forma de que ellos a través de eso se puedan motivar. Y dijo una palabra de escucharlos a los estudiantes, ¿no? Y bueno, y esto fue lo que pasó en la retroalimentación de las actividades que nosotros acompañamos con esta propuesta. Como decía Marí, nosotros arrancamos no pensando la física primero, sino trabajando desde la parte literaria, ¿no? Y lo que queríamos hacer era transmitir emociones, ¿no? Trabajar las emociones. Entonces, la física a través de las emociones que se transmiten al leer. Entonces, los 3 ejemplos que trabajamos acá, bueno, ahí ustedes tienen el laboratorio de alquimia, ¿no? De Melquíades y el magnetismo, en el fragmento, ¿no? Que seleccioné, fue el trabajo que lo realicé en un grupo de sexto, ¿no? Bueno, primero, obviamente, acercarle al autor, ¿no? Literatura latinoamericana, ¿no? Digo, hablamos de estudiantes de biológica, de medicina, digo, algunos habían escuchado, está acá, cuando le decís 100 años de soledad, quizás sí, lo reconocen, pero si no, es como medio alejado para ellos. Y bueno, cuando les empecé a leer toda la situación y describir la situación, es como que se encontraban con un mundo, como García Márquez lo transmite, ¿no? Cómo describe, ¿no? Dice, bueno, fue a la casa fue casa por casa arrastrando lingotes metálicos, ¿no? Y que todo el mundo vio y que empezaba a temblar, ¿no? Las tenazas, los clavos, y eso ellos como que quedaron impactados en la lectura. Entonces, después de ahí, trabajar el fenómeno. En el segundo, que es el de Marí, que fue el que ella trabajó, el del poeta uruguayo, además también eso, ¿no? Digo, destacar, Juan Zorrilla de San Martín, en el poema Tabaré, Cayó la flor al río, ¿no? Y este es un trabajo presentado para 4º año. Está una actividad, o sea, con el tema ondas, ¿no? Bueno, la actividad en sí
busca involucrar afectivamente al estudiante, dando el carácter romántico y dramático de los versos, ¿no? Al leer los versos está cómo el estudiante se involucra, está en el fenómeno físico. Bueno, y la última actividad, que fue el ejemplo que nos aportó nuestra compañera Virginia, está de Cortázar. Bueno, en el fragmento que eligió, busca reflexionar y, bueno, obviamente también articulando la literatura y la ciencia, está a partir de una experiencia de la vida real que se describe en ese pasaje, y en ese viaje que vivencian se destacan distintos puntos de vista de los personajes. Entonces eso después se comienza a trabajar a partir de ese diálogo. Entonces digo, nosotros, si querés pasar, Mari, la próxima. Ahí. Ahí va. Digo, en sí lo que queríamos compartir con ustedes es esta experiencia, cómo la vivimos como docentes, ¿no? Digo, y la devolución que recibimos desde nuestros estudiantes cuando una vez que terminamos la actividad, la propuesta, también se la podemos compartir, está abierta para que ustedes lo puedan ver después. Ahora digo, esto es lo que seleccionamos era para contarles nomás la experiencia. Lo que podemos decirle, digo, de la devolución que nos hacen los chiquilines, digo, en todos los casos siempre les gustó la forma de trabajo, de cómo se introdujo, ¿no? El tema, ¿no? El tema ondas, o en mi caso fue el tema magnetismo, y fueron totalmente sorprendidos de un lugar que nunca esperaban, para trabajar física. Y bueno, y la verdad que en el segundo punto, cuando hablábamos de, bueno, la literatura es un carácter íntimo y subjetivo, ¿no? Y bueno, y es capaz de establecer esos caminos de comunicación alternativos que nosotros muchas veces, desde la rigurosidad de nuestros discursos, no logramos, ¿no? Entonces, la manera como la literatura llega al estudiante, muchas veces eso puede hacer que los caminos sean un poco más amables, no sé cómo decirlo. Marí, Amigable. ¿quiere decir? Amigables, ahí va. Marí, ¿algo más? No, gracias por permitirnos compartir la experiencia y por atendernos. Bueno, muchas gracias, Marí y Giselle. Si quieren ahora, quien quiera realizar alguna pregunta, consulta, comentario. Yo tengo una pregunta. Porque ustedes usan esto como un disparador, o sea, como prepararlo emocionalmente a los muchachos, o algo así. No solo emocionalmente. O sea, extremadamente interesante el punto de prepararlos emocionalmente desde ese lado, porque si hay algo que para mí es algo totalmente sin ninguna emoción, es un problema de física. Sí, la verdad lo vimos así, Estelio, y lo que nos decían los chiquilines era eso, porque cuando, por ejemplo... No, pero porque el lenguaje que nosotros manejamos es un lenguaje matemático, y entonces, Claro. Y esto que ustedes proponen es como prepararles el otro lado del cerebro, ¿no? El cerebro derecho, el lóbulo derecho, y nosotros trabajamos el izquierdo, y ustedes proponen empezar a trabajar el derecho para que después se comunique con el izquierdo. Sí, se comunican, claro que se comunican. Claro, capaz hay que leer los textos también, porque no son tan inocentes los textos, no son tan de que hablan, porque Giselle leyó el poema de Tabaré y estarán pensando, Tabaré murió de un puñal, no sé cómo murió Tabaré, de una flecha. No es esa la parte seleccionada. O sea, de los tres conozco dos muy bien. ¿Conocéis el de Cayó la flor del río? Claro, y la señora de Soledad también.
Describe perfectamente lo que es una onda mecánica, en el agua, amortiguada, los movimientos de los camalotes, todo está ahí. No es solamente emotivo. Primero trabajás como, bueno, ¿qué estará pasando? No sé qué más. Y después, yo ahí pedí un dibujo de las... ¿Pediste un dibujo? Sí, un dibujo, bueno, que en realidad los pasó, ¿viste? Esos alumnos que tenés que pasan al pizarrón a hacer un diagrama de cuerpo libre y te dibujan un caballo con los pelo al viento. Bueno, fue como que pasó un estudiante, eso fue la primera vez que la hice, y los demás como que le iban diciendo. La segunda vez traté de que todos dibujaran algo, y ahí, y después como hicimos una apuesta en común, porque bueno, no supe dirigir el dibujo, capaz, y no di tiempo tampoco para que hicieran ese dibujo, no sé. Y tienen más textos así. No sé si te contestamos. Fue un invento raro que hicimos con Giselle, pero nos salió bien, nosotros nos gustó. Sí, nosotros quedamos contentas porque los chiquitines, digo, la devolución que tuvimos de parte de ellos, como que quedaron sumamente interesantes. Igual ninguno me dijo que iba a leer 100 años de soledad, pero al menos ni magnetismo iban a leer. Tampoco. Pero quedaron, digo, fascinados porque además la emoción, la carga de cómo Gabriel García Márquez describe en el personaje, digo, está muy buena. Y digo, también, como dice Marí, ¿no? Digo, después, a ver, no, es el tipo de propuesta que le haces acompañando esto, ¿no? Digo, sí, despertar, como vos decís, la otra parte, ¿no? del cerebro para después llegar a nuestro fin. Digo, está bueno porque digo, es la parte de la motivación, ¿no? Que queremos incentivar en los estudiantes. Sí, por lo menos sorpresa les causamos de entrada. Sí, porque parecimos contra un palo, eso sí, está seguro. No sé, Daniel, si te tienen que dar la palabra. Daniel Bachino tiene la palabra. Sí, no, me pareció muy interesante, pero quería preguntarles si tuvieron la posibilidad de charlarlo con los profesores de literatura de esos chiquilines cuando fue posible. Creo que en sexto no, pero supongo que en cuarto existía esa posibilidad, ¿no? No sé, Giselle, personalmente yo no tuve oportunidad porque soy de las últimas, las cosas me ocurren muy sobre el momento, pero sí lo hablé después con una profesora de literatura literatura del instituto, ¿tá? Y bueno, y claro, el ideal sería capaz, como yo digo, de la parte del dibujo, también lo hablé después con una profesora de comunicación visual, y claro, por ejemplo, la parte de comunicación visual me decía que, bueno, que habría que hacer otro trabajo para que puedan hacer realmente una representación de eso, que yo decía, más larga, y la de literatura, claro, nosotros, medio atrevidas, pusimos ahí algunas cosas o sea, nos metimos un poco con los autores y eso, y no lo hicimos con un apoyo previo de un profesor de literatura, no. Creo que podría estar bueno plantearse, creo que puede estar bueno que sea planteado en forma que participen otros docentes, pero a veces la experiencia te muestra que no es tan fácil coordinar con otros docentes, los docentes están en otro tema, vos querés dar eso, porque en mi caso era para empezar ondas, ¿se hacía al empezar ondas o no se hacía? Entonces, también yo creo que todos somos lectores. Yo reivindico mi rol de lectora, interpretadora y todo, y bueno, y con eso jugamos las dos. Sí, yo también, igual que Marí, como fue como medio jugada la cosa. Y, por ejemplo, ahora en cuarto estoy trabajando ahora la propuesta es con Becker. Entonces como que me surgió la idea y eso sí, le hablé con la profesora de literatura y cuando le mostré la propuesta le encantó, no podía creer que cómo, a ver, cómo se podía hacer un trabajo de frontera. Entonces, digo, si bien no, es como dijo Estelio, ¿no? Es como el despertar, ¿no? El despertar esas emociones, o el movilizar. Después la profundidad, la vamos a dar nosotros desde otro ámbito, ¿no? Gracias. Ahora pidió la palabra Adriana, pero no sé si la vamos a escuchar. ¿Qué vamos a hacer con él?
Hay que leerla a Adriana, a ver. Pero en el chat tampoco está. Bueno. Pará porque yo tengo un mensaje de Adriana acá que creo que no lo mandó todo. Lo puedo leer si quieren. Ah, dale, dale. Es muy bueno porque ven a la física en diversos ámbitos que componen las representaciones de la realidad humana. Se puede analizar el contexto de la época y analizar qué conocimientos se tenían de la física en ese entonces, si el escritor tiene conocimientos acertados o no. Sí, claro, está bueno el aporte, por eso que decíamos de la interrelación que hay entre cómo se escribe, y capaz eso se aplicaría más al texto de Cortázar, aunque fue un poco adelantado para la época, pero es el que menos conozco, así que no quiero hablar mucho, porque él habla un poco como de la relatividad del tiempo. De la del espacio. relatividad, sí. Sí, pero no quiero entrar ahí mucho porque no sé. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias.